Existe una interrogante. ¿Y cómo hablarán de Jesucristo si Dios no te envía y prepara? Y también está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de las cosas buenas. Es tiempo. Bueno, hoy quiero compartirle algo que sé que va a edificar su vida, porque edificó mucho mi vida esta palabra, y tiene que ver, yo la llamé esta conferencia Cambio de Cultura, porque eso es precisamente lo que sucede cuando entramos en el reino, ¿verdad? Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Y en los evangelios, la mayor parte del tiempo estuvo compartiendo del reino de Dios. Sus enseñanzas siempre fueron sobre el reino de Dios. Las parábolas estaban relacionadas con el reino de Dios. Y Él de alguna manera nos mostró que ese nuevo reino que Él traía a la tierra para que la gente viviera, traía cambios contundentes en la forma de ser y de vivir de la gente. El reino de Dios, cuando nosotros somos introducidos al reino de Dios, inmediatamente las leyes del reino nos están llevando para hacer un cambio y una transformación en nuestra manera de vivir. Y de eso te quiero hablar hoy, porque quiero que tú y yo nos autoevaluemos interiormente en nuestro corazón y solitos nos demos cuenta cuánto estamos avanzando en la cultura del reino de Dios y cuánto de nuestra vida ya estamos disfrutando de las cosas que Dios dice que tenemos que disfrutar. Vamos a la primera escritura, primera de Pedro 2, del 1 al 3. ¿Sí vamos a tener la escritura, Ariel? ¿Sí? Primera de Pedro 2, del 1 al 3. Yo voy a leer la Nueva Versión Internacional. Usted probablemente vea otra versión, pero es lo mismo. Dice: por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Esta escritura comienza hablándonos acerca de un proceso, ¿sí? Diga conmigo: proceso, ¿sí? El proceso es una serie de etapas que van concatenadas para conseguir un propósito, un fin, un objetivo, ¿sí? Y aquí nos habla que el cambio comienza dejando atrás o abandonando cierto tipo de conductas o de formas de vivir. Y nos está diciendo: deja atrás o abandona la maldad, abandona el engaño, abandona la envidia, abandona la calumnia. Entonces, el proceso de nosotros en el reino comienza tomando la decisión, porque aquí donde dice la palabra abandona, Dios nos está haciendo saber que el hecho de hacer un cambio está dependiendo de nosotros. Él dice: abandónalo tú, ya lo puedes dejar, porque el recibir a Jesús ya le ha quitado el poder, el pecado sobre tu vida, pero ahora tú tienes que tomar la decisión de abandonar. No es algo que va a suceder automáticamente. Ay, hoy ya dejé de ser malo. No, tienes que tomar la decisión de dejar la maldad, tú.
Tú tienes que tomar la decisión de dejar de engañar. Tú tienes que tomar la decisión de dejar de calumniar. Tú tienes que tomar la decisión de dejar de envidiar. ¿Sí me estoy explicando? Comienza con una decisión de dejar cosas atrás que son formas de conducta en las que vivíamos cuando estábamos en el mundo. Y dice, para que puedas, así por medio de la palabra, o sea, deja eso y luego desea la palabra, así como un niño recién nacido desea la leche materna para alimentarse, con esa misma ansiedad, Dios quiere que ansiemos su palabra, que nos empecemos a alimentar de una nueva cultura que nos va a llevar a crecer en la salvación. Y aquí es donde yo quiero hablarte de este tema, crecer en la salvación. A mí cuando yo vi, tienes que crecer en la salvación, a mí me dejó meditando mucho esta frase. Porque yo creí en un momento determinado que la salvación yo la recibía y ya. Pero aquí el apóstol Pedro nos está revelando que la salvación es algo mucho más que un ya. Que en la salvación se tiene que crecer. Y aquí fue donde yo empecé a entender que crecer en la salvación significa crecer en ese reino nuevo, en esa nueva cultura que trae el reino, que representa la salvación. Y yo me he dado cuenta que podemos estar salvos. Yo creo que me lo apagan porque sí me hace mucho ruido esto. O le bajan un poquito la velocidad. Porfis, si se pudiera un poquito. Si aumenta el calor le damos otro rato, ¿sí? Mira qué tremendo es esto. Tú puedes ser salvo. Fíjate lo que te digo. Tú puedes ser salvo porque recibiste a Cristo, pero puedes no estar creciendo en la salvación. Porque ser salvo y crecer en la salvación no es lo mismo. Ser salvo es un cambio de estado. Crecer en la salvación es un proceso de madurez. Tú y yo, antes de Cristo, estábamos muertos espiritualmente y estábamos condenados al infierno. Esa era nuestro estado, nuestra condición. Cuando yo recibí a Cristo, cambié a otro estado que se llama salvo. Soy salvo ahora y tengo vida eterna. Pero ya salvo, yo tengo que empezar un proceso de crecer en este nuevo estado que se llama salvo. Debo crecer en mi salvación. ¿Sí me estoy explicando? ¿No me estoy explicando bien? No es lo mismo ser salvo que crecer en la salvación. Ser salvo porque la salvación no solo significa tener vida eterna, ser salvo implica también una forma de vivir. La salvación no solamente es un estado, la salvación también implica un estilo de vida. Y ahí es donde yo quisiera profundizar un poco. Como tú vives tu estilo de vida, indica si estás viviendo en la salvación que ya tienes. Tú puedes decirme, pastor, ¿por qué me está diciendo eso? Si yo ya recibí a Cristo y ya soy salvo. Porque ser salvo es una cosa
y tiene que ver con la posición en la que estás. Pero puede ser que en ese estado en el que estás no estés experimentando el estilo de vida que ese estado te está dando la oportunidad de vivir. Te pongo un ejemplo, cómo yo me imagino el tema de la salvación. La figura que más se me viene en el tema de la salvación es que veo a muchas personas en el mar que se andan ahogando, que no saben nadar, que se están muriendo de cansancio, que se están ahogando, y que yo voy en una barca y yo, cuando el momento en que jalo a una persona y la subo a la barca, esa persona ya es salva, ¿cierto? Ya no está en condenación, ya está salva. Cambió de estado, cambió de posición. De estar en el mar y en el peligro de ahogarse, ahora cambió de posición en la lancha. Crecer en la salvación es cómo se va a comportar adentro de la lancha. Cómo va a vivir ahí adentro de la lancha. Esa es la gran diferencia. Cuando Pedro y los discípulos iban en la barca remando, ¿sí?, y vieron que el Señor iba caminando sobre las aguas, le dijeron: Señor, un fantasma. Y él dijo: no tengan miedo, soy yo. Y estaban todos en la barca y solo uno de ellos dijo: Señor, llámame para que yo vaya. ¿Se acuerdan? De Pedro, precisamente el que escribió esto. Y el Señor le dice: ven, y se baja de la barca y empieza a caminar. Había 12 discípulos en la barca, pero uno estaba viviendo de una manera diferente la fe. Fue el único que se atrevió a salir. Cómo vives adentro de la barca determina qué tanto estás creciendo en tu salvación que ya tienes. Y de eso se trata, que hoy podamos entender esto. Hay 3 aspectos fundamentales que van a indicar tu crecimiento en la salvación. Porque dice: bueno, ¿cómo sé que estoy creciendo en la salvación, pastor? ¿Cómo sé que estoy avanzando? ¿Cómo sé que estoy viviendo el estilo de vida que Dios espera que yo viva ahora, que soy un salvo, que soy un hijo de Dios? La primera es tu adoración. Debemos hacer un estilo de vida de adoración a Dios. Y lo primero que tiene que cambiar, cuando hablo de adoración, la primera imagen que viene a nuestra mente es cantar, pero no se trata de cantar. Al menos de la adoración que yo te voy a hablar, no tiene nada que ver con cantar, no tiene nada que ver con tocar música, porque realmente la esencia de la adoración, te voy a decir que no es cantar, no es tocar instrumentos. La esencia, de hecho, la imagen de la palabra adorar significa rendirse. Eso significa en el hebreo, postrarse y rendirse. Y la imagen de ser rendido habla de entrega a Dios. Eso es adorar. La música, el canto es una expresión más de una forma de adorar, pero no es la adoración. La adoración significa rendirse a Dios. Entonces, lo primero que tiene que cambiar, o de las primeras cosas que tienen que cambiar cuando yo ya soy salvo en mi estilo de vida, es mi adoración. Y el primer paso es cambiar el sujeto de mi adoración. ¿Qué significa esto? Que antes, cuando yo estaba en el agua que me andaba ahogando, ahí yo adoraba el dinero, ahí yo adoraba a mi cónyuge, ahí yo adoraba a mis hijos, en el mejor de los casos, ahí yo adoraba mi trabajo, ahí yo adoraba el pecado, ahí yo adoraba quién sabe cuántas cosas. Porque lo que tú amas, en donde tienes tu corazón, ahí tienes tu adoración. Pero cuando tú entras en la barca, que entras en la salvación,
El sujeto de tu adoración debe cambiar y ahora el sujeto tiene que ser Dios, a quien tú adoras. Pero es que ya no voy a adorar a mi cónyuge, no, lo vas a amar, pero al que vas a adorar es a Dios. Y es que mis hijos los vas a amar, los vas a cuidar, los vas a proteger, les vas a proveer, los vas a instruir, les vas a modelar, pero el que tienes que adorar es a Dios. ¿Sí me estoy explicando? Lo primero que tiene que cambiar es el sujeto de la adoración. Pero ahora, fíjate lo que dice la palabra en Mateo 4 del 8 al 10. Otra vez, cuando Jesús está en el desierto tentado por el diablo, le dice: otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Te decía que la palabra adorar significa rendirse. Entonces, adorar a Dios significa rendirnos a Él, rendir nuestra vida a Dios. Eso es adorar. Ponerlo en primer lugar. ¿Y cómo lo pongo en primer lugar, pastor? Práctico. ¿Quieres algo práctico? Así, para que no te confundas con cosas muy espirituales. Cosas prácticas. ¿Cómo sé que estoy poniendo a Dios en primer lugar en mi corazón? Cuando antes de hacer algo le preguntas: Señor, ¿esto que voy a hacer es agradable para ti? Y si es agradable, lo hago. No es agradable, no lo hago, Señor. Señor, ¿te es agradable la forma en que estoy tratando a mi esposa? ¿O no te es agradable? ¿Te es agradable cómo estoy tratando a mi hijo, a mi hija? ¿Te es agradable, Señor, cómo estoy haciendo mi trabajo? ¿Cómo me comporto en mi trabajo? ¿Te es agradable, Señor, la forma en que estoy llevando mis negocios? ¿Te es agradable cómo trato a mis clientes? ¿Te es agradable cómo trato a mi jefe o a mis compañeros de trabajo? ¿Te es agradable? Eso es adoración. El ponerlo en primer lugar a Él antes de hacer las cosas o al hacer las cosas. ¿Te es agradable cómo convivo con mis compañeros? Señor, ¿te es agradable el noviazgo como lo estoy llevando? ¿Mi noviazgo? ¿Te es agradable? ¿Lo estoy haciendo bien? Ahí estás tomando en cuenta a Dios y ahí lo adoras con lo que tú haces. Y si no le es agradable, no lo haces. ¿Te es agradable, Señor, lo que hago cuando nadie me ve? Cuando nadie me está viendo y estoy haciendo algo, ¿es agradable para ti o no es agradable para ti? Cosas prácticas, mis amados. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta en nuestro estilo de vida que estamos poniendo a Dios en primer lugar en nuestra vida. De manera práctica ponemos a Dios en nuestra vida. No hay mejor acto de adoración práctica a Dios que agradarlo con lo que hacemos. En la iglesia, en la casa, en el trabajo, en la escuela, en el cine, cuando estoy solo, cuando nadie me ve, cuando estoy rodeado de personas, cuando estás con tu novio, con tu novia y que no hay nadie más. Es cuando nosotros nos damos cuenta si estamos caminando en adoración. No tienes que andar cantando todo el día. Claro, si sabes cantar, canta también. Pero tú todo el día puedes andar adorando a Dios con lo que haces.
Te conviertes en una fuente de adoración para Dios. Mientras trabajas, mientras vas a la escuela, mientras tomas tus clases, mientras haces tus tratos de negocio, tú adoras a Dios por la forma en la que te conduces. Llevar un estilo de vida de adoración te hace caminar en la confianza, óyelo bien, te hace caminar en la certeza y en la confianza de que todo lo que tú hagas va a ser prosperado. Esa es la bendición de adorar siempre a Dios con lo que haces. Caminas en la certeza de que vas a ser prosperado en todo lo que hagas en ese día. Todos quisiéramos ser prosperados en todo, ¿sí o no? Todos anhelamos eso. El que va a la escuela, que va a presentar un examen, el que va a cerrar un negocio, el que va a cerrar un proyecto, el que va a hacer un trabajo que le encargó su jefe y que quiere que salga perfecto y que tiene que armar un equipo de trabajo. O sea, todos queremos ser prosperados en lo que hacemos. El secreto de ser prosperado es adorar a Dios en lo que haces. Si lo que haces va a adoración a Dios, no dudes de que Dios va a honrar eso que estás haciendo. Por eso dice en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Se parece a lo que dijo Pedro: dejen atrás la calumnia, la mentira, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que crezcan, ¿verdad? Verso 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace, todo lo que hace. Dios cumple esta promesa, mis amados, si nosotros hacemos lo que Él nos pide. Primer aspecto de la cultura que debe cambiar: nuestra forma de ver la adoración a Dios. No digo que no cantemos, los que saben cantar, canten. Canten, dancen, es una expresión. Pero la verdadera adoración la haces todos los días, cada día, y muchas veces en el día tienes la oportunidad de adorar. Si esa parte tú estás creciendo en tu adoración, estás creciendo en tu salvación, como dice Pedro. El segundo aspecto que mide mi crecimiento en el reino es el servicio, mis amados. Servir a los demás. Debemos llevar un estilo de vida de servicio a los demás. ¿Sabes que tu grandeza en el reino no se mide por lo que sabes de la Biblia? Tu grandeza en el reino no se mide por los años que tienes desde que te convertiste al Señor. Tampoco se mide por los dones espirituales que has recibido. Lo que Jesús enseñó es que tu grandeza en el reino se mide por tu servicio a los demás. Ahí se mide tu grandeza. Jesús dijo en Mateo 20:25, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser el esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Por eso te pongo un ejemplo. Desde que llegaste al servicio, desde que llegaste, entraste por el pasillo y viste un pasillo limpio, lavado.
Entraste y hubo alguien que te da la bienvenida. Entras y ya está fresco el clima. Las sillas ya están acomodadas, el auditorio está impecable, la iluminación lista, el equipo de sonido calibrado, los instrumentos listos, los que ministran bien plantados. Todo eso lo recibiste. Tú llegas y te sientas, dices, ay, qué agradable está, qué limpio, qué padre. Pero te digo algo, detrás de eso hubo personas que tuvieron que llegar a las 8 de la mañana, unos que tuvieron que venir ayer a lavar toda la popó de las palomas que tapizan el pasillo de popó todos los días. Hubo personas que tuvieron que venir a trapear, acomodar las sillas, ambientar, calibrar el sonido, venir a prender los climas a las 7 de la mañana para que a las 10 esté fresco. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que sirve. Tú disfrutas de otros que te están sirviendo. Es muy padre servir. Es mejor dar que recibir. Pero tu vida realmente en la salvación, si hay salvación y la tienes, se tiene que manifestar en un servicio a los demás. Tú puedes servir aquí en la iglesia, hay muchas áreas de servicio. Ahí están los sugieres, está el área audio, multimedia, alabanza, Adora Kids, intercesión. Hay áreas donde servir aquí. Fuera de la iglesia están los grupos de amistad donde puedes servir. Algunas salidas evangelísticas que se hacen. Áreas para servir a los demás, aquí hay muchas oportunidades. Los cuartos de sanidad que vamos a implementar a partir del sábado también requieren de muchos servidores. Hay toda una organización que se tiene que hacer. No es nada más traigan a los enfermos y Dios los va a sanar. Tiene que haber toda una organización. Personas que den una plática, otros que llenen los registros, que estén al pendiente de los enfermos, que vayan a tomar su plática, etcétera, etcétera. Que oren, que los acompañen. Hay todo un área de servicio y en todas podemos ayudar. La medida en la que tú sirves habla mucho del nivel de madurez en el que estás en el reino. Porque desgraciadamente del mundo venimos con una cultura de que me sirvan a mí. De que a mí me sirvan, que a mí me atiendan. Servir es visto como de... ¿Sí me explico? Como de menos categoría, pues el que me sirve a mí tiene menos categoría que yo en el mundo. En el reino, Jesús dijo, no es así. El que sirve es el más grande. Y entre más sirve, más grande es. Nos vino a cambiar el chip. Y sabes una cosa, Dios te pone a servir, Dios quiere que sirvas a los demás y te invita a servir a los demás. ¿Sabes cuál es la verdadera razón del servicio? Que Dios quiere que su poder sobrenatural fluya a través de ti. Esa es la idea, que tú conozcas a un Dios poderoso, un Dios sobrenatural, un Dios que es capaz de hacer maravillas y grandezas, pero ¿sabes qué? Las quiere hacer a través de ti. Y la única manera en la que tú vas a ver el poder de Dios actuando es cuando tú sirves. Yo no entiendo personas que dicen, Señor, muéstrame tu poder. Señor, quiero ver tu poder. Señor, muéstrame tu poder. Y no sirves. Pues el Señor, pues órale, ponte a servir. Ponte a orar por los enfermos. Ponte a servir allá. Vas a ver cómo yo me empiezo a mover de una manera poderosa. Porque el poder de Dios se manifiesta en el servicio, mis amados. Si tú quieres ver el poder de Dios de verdad fluyendo y Dios usándote a ti poderosamente, empieza a servir. Esa es la manera más rápida de ver el poder de Dios. Y esa es la razón por la que Dios quiere también ser conocido por ti.
La sanidad divina, la liberación espiritual, la edificación, la consolación sobrenatural, la profecía, los milagros, todo lo hace Dios, pero quiere hacerlo a través de ti. Dios quiere que conozcas su poder, que fluyas en el poder de Él, pero eso va a suceder hasta que tú te animas a servir a los demás. ¿Quieres que Dios muestre su poder? ¿Lo anhelas de verdad? ¿Quieres ver el poder de Dios? Empieza a servir en un área, empieza a servir y vas a ver cómo Dios empieza a usarte. Pero si no lo haces, ¿cómo Dios te va a usar? Va a usar al que anda sirviendo. Al que anda sirviendo, ahí ese es el que, mira, te lo pongo muy sencillo. Jesús está en las bodas de Caná. ¿Recuerdas eso? Juan capítulo 3. Está en las bodas de Caná disfrutando de la boda, el ambiente y todo. Y de repente se acaba el vino. Y empieza la agitación, los novios se empiezan a preocupar porque las bodas eran como de 3 días, parecían oaxaqueños esos. Hacían bodas de una semana. Y el vino se les acaba. Se acaba el vino y se acaba la fiesta realmente. Era como una afrenta que hablaba mal socialmente y culturalmente del que estaba organizando la fiesta, que se acabara el vino. Y empieza la agitación y empieza, se acabó el vino. Y la mamá de Jesús, que estaba ahí, escucha que el vino se había acabado. Y conociendo la cultura sabía el problemón en el que estaba la familia. Y entonces le dice a Jesús: oye, se les acabó el vino. Y Jesús les dice: mamá, todavía no es el tiempo. Cálmate. ¿Qué cálmate ni qué cálmate? Hey, vengan, hagan todo lo que mi hijo va a decirles. Casi, ¿no? Y entonces vienen con Jesús. Y Jesús les dice: ¿tienen unas tinajas de agua? Sí, están 6 tinajas del agua de la purificación que están ahí. Bueno, llénenlas completamente de agua y luego saquen el agua de ahí. Y entonces van unos sirvientes y echan el agua. La fiesta acá, ¿verdad? Esto acá fue como que nadie se dé cuenta, ¿no? Y echan el agua y dice: ahora sáquenla. Y vienen y la sacan. Y cuando sacan vino. 6 tinajas, mis amados, como de 46 litros cada tinaja. O sea, casi 250 litros de vino les hizo. ¿Quiénes vieron el milagro ocurrir? ¿Los qué? Más claro lo quiere. Los que estaban en las mesas esperando que les llegara el vino, esos ni cuenta se dieron de dónde vino el vino. Los que vieron el milagro, los que fueron parte del milagro, porque para que el milagro sucediera, tenían que vaciar el agua a las tinajas. Dios usó a los sirvientes como parte del milagro, pero los que estaban sirviendo son los únicos que lo vieron. ¿Quieres milagros? Empieza a servir y vas a empezar a ver milagros. Dios quiere usarte para eso, pero necesita cambiar la cultura aquí. Y en lugar de pensar en que te sirvan, empezar a servir a los demás. Tercer indicador de madurez en la salvación: tu generosidad. Debemos llevar un estilo de vida generoso, mis amados. En el mundo también está al revés. Nos enseñaron que es mejor que te den a dar. En el mundo te enseñaron: si te dan, ganaste; si das, perdiste. Así es en el mundo. Jesús vino y lo puso en su contexto correcto. Dijo: no, es más bienaventurado dar a que recibas.
Y yo no había entendido esto. Dije, ¿por qué es mejor dar que recibir? Porque habla de ti. El que da, tiene para dar. Y el que recibe, recibe porque no tiene. Y es mejor estar lleno para dar que vacío para recibir. Hay personas que no dan, pero ni aunque no dan. Solo están pensando en que les den, que les den, que les den, que les den. No están pensando en qué voy a dar yo. Porque traemos esto, mis amados, traemos esa cultura del mundo que, no, a mí que me den, a mí que me den. ¿Y sabes qué? Jesús dijo, no, por ahí no va en el reino tienes que dar, porque ¿sabes qué? Entre más des, yo te doy más. Así es que cada aspecto del que te he enseñado hoy trae la bendición detrás de Dios. Si tú adoras a Dios con lo que haces, Dios te va a prosperar en todo lo que haces. Si tú sirves a los demás, Dios va a usar tu vida en milagros, sanidades y todo lo que tú quieres hacer. Ahora, si tú eres generoso, Dios te va a dar más de lo que tú das. Porque tú das 1 y Dios te regresa 30, 60 o 100 por 1. Esa es la medida de Dios. Te voy a dar al 30 o te doy al 60 o te doy al 100 por 1 de lo que tú das. Entonces, tu estilo de vida habla en la generosidad de que estás viviendo una cultura de reino diferente a la del mundo de donde venimos. El diablo nos ha engañado haciéndonos creer que si damos, perdemos. Jesús vino a enseñarnos, si das, ganas. En Hechos 20:35, el apóstol Pablo dice, con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús, que dijo, hay más dicha en dar que en recibir. 4 ámbitos en los que nosotros tenemos que ser generosos. Tu generosidad se tiene que manifestar en 4 ámbitos diferentes. El primero, generoso con Dios. Tienes que ser generoso con Dios, porque Él es el primero. Lo primero que tenemos que ser con Dios, generosos con Él, con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Segundo, tengo que ser generoso con mi familia, mi esposa, mis hijos, mis nietos. Tengo que ser generoso ahí. No puedo ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Cuando anda uno en el mundo, así hay muchos. No sé si los ha visto. En la calle generosos, pues, hasta con el que no conocen, ¿no? Pero llegan a la casa a pichicatearle los pesos a los hijos que no se los quieren dar. Porque esa es la cultura en el mundo. En el reino, dice Dios, primero tienes que ser generoso conmigo porque yo soy tu proveedor. Yo te doy la fuerza, la inteligencia y la vida para que hagas todo. Segundo, con tu familia. Tienes que ser generoso con tu esposa, con tus hijos. En la medida de tus posibilidades y alcances, tienes que ser generoso. Pero ahí no acaba tu generosidad. Dice la palabra, el siguiente ámbito, tienes que ser generosos con los de la fe, con aquella familia espiritual que comparte tu fe en Cristo Jesús. Con ellos también tienes que ser generosos. Y después tienes que ser generosos con los de afuera, dice. Quiere decir, con el resto de las personas que no creen en Cristo, pero que hay necesidad también, con ellos tú tienes que ser generoso también. Pero en ese orden.
No vas a andar allá afuera dando y tu familia muriéndose de hambre. No vas a andar resolviéndole la vida a la gente de afuera y los tuyos emproblemados. Eso está mal. Hay un orden de reino. Y el reino es primero Dios, segundo tu familia, tercero los de la fe y cuarto los de afuera. En ese orden tiene que manifestarse tu generosidad. Imagínate que ando con los de afuera y veo un hermano de la fe necesitado y a él no soy generoso. Soy generoso con el de afuera. Dios dice, no, primero con el de la fe. Pero antes del de la fe, si hay una necesidad en tu casa, primero tu casa. Ese es el orden. Hay orden en el reino. Y Dios quiere que en todos esos ámbitos seamos generosos. ¿Y por qué quiere que seamos generosos? Porque nos quiere empobrecer. ¿Será que por eso quiere? ¿Será que nos quiere ver pobres y desposeídos el Señor? Quiere que le demos a Él, que seamos generosos con la familia, que seamos generosos con los de la fe, con los de afuera. ¿Y para qué quiere que seamos generosos? Pues para bendecirte. Segunda de Corintios 9:6 enseña una de las leyes más poderosas del reino, de aplicación universal en todo lo que tiene que ver con el reino. Y dice, el que siembra escasamente, segunda de Corintios 9:6, el que siembra escasamente, ¿qué va a pasar? Cosechará. Y el que siembra en abundancia, la quiere más sencilla, más clara. ¿Cómo manifiestas tu generosidad? ¿Escasa o abundante? 2 grados aquí pone. ¿Escasa o abundante? ¿Cómo es tu forma de dar a los demás? ¿Cómo es tu forma de darle a Dios cuando vienes a la iglesia? ¿Abundante o escasa? Son preguntas que te tienes que hacer. Es un autoexamen para ti, porque de eso vas a tomar la medida de cuánto estás creciendo en la salvación. ¿Cómo es tu generosidad en tu casa? ¿Eres generoso? ¿De lo que tienes lo compartes? ¿Eres generoso cuando compras, llenas la alacena, el refrigerador, que tengan de todo, que tu familia? ¿Eres generoso así? ¿O andas midiéndole la leche, pesándoles el azúcar, escondiéndole no, esto no quiero que lo vean, esto es para mí, se lo van a acabar estos benditos si lo ven? Y más cuando tienes hijos adolescentes, ¿verdad? A la mecha y sí dan ganas de ponerle candado. ¿Quién no pasó por eso, verdad? Llegan de la escuela sedientos, ay, tengo sed. Y abren el refri, ven el litro de leche y lo abren. Glu, 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 glu. Un litro de leche se toman ahí. Y tú te quedas. Hay veces que sí dan ganas, pero no, tienes que ser generoso. Pones otros 3 litros de leche ahí, que le dé diarrea el bendito si quiere. ¿Verdad? No lo vaya a hacer. Fíjese lo que enseñó Jesús, nuestro modelo. Lucas 6:38. Y si ya con esto usted lo entiende, de verdad que va a ser bendecido. Lucas 6:38. Dad y se les dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en su regazo, porque con la misma medida que midan, se les volverá
a medir. Esta versión que tienen en la pantalla dice: den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida, rebosante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Es la misma ley de la siembra y la cosecha. La de la siembra y la cosecha, el apóstol Pablo lo sacó de esta enseñanza de Jesús. ¿Sí? ¿Qué nos enseña esto? Fíjate, este versículo encierra un ciclo de bendición, un ciclo de prosperidad para el Hijo de Dios que lo discierne, que lo entiende. Y lo primero que yo veo, que Dios nos está dejando a cada uno de nosotros la potestad, la autoridad para detonar este ciclo de bendición. Dios te está dando a ti, a cada uno de nosotros, la autoridad para que tú inicies un ciclo de bendición en tu vida. ¿A través de qué? De dar. Este ciclo de bendición inicia cuando tú das. Quiere decir que si tú quieres ser bendecido al 30, 60 o al 100 por uno, Dios dice: es muy fácil, da. Porque cuando tú das, abres la puerta para lo que sigue y se te dará. ¿Sí me estoy explicando? ¿Quién inicia el proceso? Yo. Yo doy y detono el proceso en el cielo. ¿Para qué? Para que se me dé. Pero fíjate lo que Jesús está revelando aquí. Se te va a dar una medida buena, apretada, remecida. O sea, Él no dice ahí cómo das al principio, pero sí dice cómo vas a recibir. Y la idea que está poniendo es, dice, en tu regazo, una medida apretada, sacudida, de esa como, porque la referencia aquí es al grano de trigo. Él lo está poniendo en esa figura. Tú cuando pones un recipiente y le echas grano, lo tienes que cernir, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se acomode y le quepa más. Y él dice: a ver, sacúdele porque hay más espacio, sacúdele, ciérnela para que se acomode y quepa más. Apretada, remecida, y ya después que está apretada, remecida, rebosante. Eso habla de cómo Dios te va a dar. Pero luego dejó el secreto y dijo: porque con la medida que tú midas a otros, con esa medida se te va a medir a ti. Cuando tú midas a otros, cuando tú das, ¿qué das? ¿Monedas? Porque hay gente que solo da monedas, ¿eh? ¿Das monedas? No hablo aquí en la iglesia, ya sea en tu casa, en los de la fe o con los de afuera, o aquí principalmente. ¿Vienes y das monedas? Esa es la medida con la que tú estás dando. ¿Das de 100? Esa es la medida con la que tú estás dando. O das de a 1,000, o das de 10,000, o das de 100,000, o das de 500,000. ¿Cuál es la medida? Es como cuando tú vienes a recibir trigo. Vienes y das en un vasito de 1 litro el trigo ahí. Esa es tu medida. O vienes con un galón, o vienes con una cubeta de 20 litros, de 19 litros, o vienes con un tambor de 200 litros, o vienes con un tonel de 1 metro cúbico. Son diferentes medidas, ¿cierto? El que trae un litro de medida, Dios dice: te voy a bendecir al 30 por 1. Como tu medida fue 1 litro,
te voy a bendecir con 30 litros de medida. ¿Trajiste un galón? Pues te voy a dar 30 galones como medida. ¿Trajiste una cubeta? Son 30 cubetas. ¿Trajiste un tambor de 200 litros? Son 30 tambores. ¿Trajiste un tonel de 1 metro cúbico? Son 30 metros cúbicos. Todos están recibiendo la misma recompensa de parte de Dios, solo que en diferente ¿qué? Medida. ¿Y qué determinó la cantidad que recibiste de Dios? La medida que tú usaste. Eso está diciendo el versículo. No pienses que si traes 1 litro te va a regresar toneles. No, papá, Jesús está diciendo no. Con la medida que tú midas, se te mide a ti. Mira, si tú lo ves como hijo de Dios, Dios te está diciendo, ¿quieres que yo te bendiga? Tú tienes la potestad de iniciar el ciclo de la bendición. Da. Ahora, ¿quieres que te bendiga mucho? Tú tienes la medida. ¿Cuánto quieres que yo te bendiga? No, Señor, yo quiero estar mega bendecido. Pues usa esa medida cuando des, y con esa yo te regreso. Yo pensé que aquí iba a decir amén. No, se ve que han usado medida pequeña, por sus caras, pero hoy va a cambiar. Amén. Adoración, servicio y generosidad. 3 aristas que nos hablan de cuánto estamos creciendo en la salvación. ¿Y por qué Dios quiere estas 3 cosas para nosotros? Porque te quiere bendecir. Esa es la verdad. Te quiere bendecir en un estilo de vida donde seas prosperado, donde veas el poder de Dios manifestándose a través de ti y donde Él te pueda sobreabundar con bendición. Eso es lo que Él quiere. Por eso el apóstol Pedro dijo, crezcan en la salvación. Amén. Ahora viene la pregunta, ¿qué tanto he crecido entonces? Es tan importante, mis amados, estos 3 aspectos para todos. Y yo de verdad, yo quiero invitarte para que si Dios te mostró ahorita en tu corazón que hay un área que necesitas crecer más, no te quedes estancado. Porque te vas a estar perdiendo de tantas cosas maravillosas, de ver de verdad lo sobrenatural de Dios. Porque te quiero decir algo, que la vida de la salvación es una vida llena de sobrenaturalidad, llena de sobrenaturalidad. Dime si no es sobrenatural que todo lo que hagas prospere. Te encargan un trabajo en tu empleo especial y tú lo haces, lo entregas, ¿verdad? Y prospere. Tienes 3 clientes que visitar ese día para venderles tus productos y vas con ellos y a los 3 les vendes lo que esperabas. O tienes un proyecto que te van a aprobar para un contrato y diseñas tu proyecto de una manera en adoración a Dios y vas y lo presentas y te lo aprueban. Y lo que hagas, lo que toques, prospera. ¿Sabes que eso le pasó a José, el soñador?
cuando Potifar lo puso de criado y le encargó, oye, tú te vas a encargar de los otros 2 criados ahí, de que hagan su trabajo. Y vio que eso prosperó. Dijo, a ver, ahora encárgate de esto, y prosperó. Después le dijo, a ver, encárgate de más, y prosperó. Dijo, no, tú tienes un Dios poderoso, quiero que te hagas cargo de todos mis asuntos, menos de mi mujer, ¿verdad? Ella me encargo de ella. Y la mujer quería que José también se encargara de ella. Ay, prospérame, José. ¿Cuál prospérame, verdad? Pero ¿sabes qué hizo que Potifar pusiera a José sobre todos los asuntos de sus bienes? Dijo, porque vio que todo lo que José hacía prosperaba. Y ahí te das cuenta que había un adorador. ¿Sabes en qué me doy cuenta? De que cuando la mujer lo quiso forzar a tener relaciones sexuales con ella, dice que hasta la ropa le arrancó y le dijeron, ven conmigo, José. Pepe, le decía, Pepito, calladito te ves más bonito. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de José? Le dijo, nunca ofendería yo a mi Señor pecando contigo. Él sabía quién era el primer lugar en su vida. Ese día José adoró a Dios con esa declaración, porque lo tenía en primer lugar en su corazón. Por eso prosperaba todo lo que José hacía. Y Dios te quiere prosperar a ti. Dios quiere que tú veas el poder de Él sobrenatural fluyendo a través de ti para sanar, para liberar, para consolar, para ayudar a la gente. Dios te quiere prosperar en lo económico, en lo financiero. Por eso te dice, da. ¿Quieres más? Da más. ¿Quieres mucho más? Da mucho más. Y mucho más yo te lo voy a regresar multiplicado. Al final, lo que Dios quiere es que empieces a vivir una vida sobrenatural. Despégate de la tierra y empieza a vivir en lo sobrenatural de Dios. Despégate. Porque mientras seguimos aferrados a los haceres del mundo, a esas formas como el mundo nos enseñó, seguimos atados y no podemos ver lo sobrenatural de Dios en nuestra vida. Seguimos esforzándonos entre la escasez y lo que no hay, entre la falta de recursos, entre la falta de gozo, entre el fracaso. Inicio eso y fracasa, llevo otra cosa y fracasa, y pongo un negocio y lo tengo que cerrar, y voy con un cliente y ya no me compró, me canceló. O sea, la gente está viviendo así. ¿Por qué? Porque no está viviendo los principios de la salvación. Dios te salvó, te hizo salvo, no para que lleves una vida desgraciada, no para que lleves una vida de fracaso, no para que lleves una vida de desposeimiento. No te salvó para eso. Yo creo que Dios hasta se ha de avergonzar cuando nos ve así. ¿Tú crees que Dios se siente muy orgulloso que andes con el bolsillo así, que no traes nada? ¿Crees que eso lo enorgullece? Eso avergüenza a Dios. Porque Dios nos ha enseñado principios de prosperidad. Dios nos ha enseñado principios de abundancia en su reino. Te los acabo de dar. Adórame, sirve a los demás y sé generoso. Y yo me encargo de hacerte caminar en lo sobrenatural en esas áreas. Pero hasta que tú y yo no entendamos, hasta que no le digamos al diablo, ya aléjate de mí y rechazo todo lo que me enseñaste, y ahora voy a tomar lo que Dios me está enseñando en su reino para empezar a vivir como Él preparó esta vida para mí. Cristo no solo fue a la cruz para que no fueras al infierno.
Cristo no fue a la cruz solo para que vengas cada domingo a cantar cánticos aquí. Yo se lo he dicho. ¿Tú crees que Cristo solo vino para que viniera los domingos a sentarte al clima 3 horas y oír una muy buena plática de un pastor que nada más está hablando cosas? Te digo algo, si Cristo murió por eso, murió por muy poco. Si solo por eso crees que murió, Cristo murió por muy poco. La idea de Jesús y de Dios era que entraras al reino desde el momento en que lo recibieras, y que tu vida empezara a crecer y a cambiar y a prosperar y a manifestarse, para que cuando los que estén afuera y te vean, digan: yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso que Él trae, yo quiero tener una familia como Él tiene esa familia. Pero si no cambiamos, si seguimos con lo mismo, pensando que si yo les sirvo a los demás, voy a perder mi tiempo. No tengo tiempo, tengo que trabajar, tengo que hacer no sé qué tantas cosas, y no lo veo como una oportunidad para que Dios se manifieste a través de mí. Si sigo pensando que si le doy a alguien pierdo, y que si doy voy a dar lo menos que yo pueda, si seguimos con esa mentalidad, mis amados, lejísimos estamos del nivel de vida que Dios preparó por nosotros en el sacrificio de Jesús. Lejos estamos de eso. Tú y yo tenemos el gran reto de manifestar el reino en la tierra. Tú y yo tenemos esa gran responsabilidad. Que la gente que nos vea diga: ese es un hijo de Dios nacido de nuevo. Su vida es un testimonio de eso. La forma en la que vive, la forma en la que sirve, la forma en la que da, habla de que hay reino dentro de él. ¿Cómo vamos a convencer a aquellos que están afuera de que aquí adentro está mejor? ¿Cómo vamos a convencer a los que andan en el agua que adentro, arriba de la barca, está mejor? Si nos ven allá afuera igual que ellos. ¿Qué deseo pueden tener de conocer a un Cristo que salva, que sana, que libera, que prospera, que enriquece, si nosotros no estamos dando la evidencia de eso? Yo, para estar igual de fregado que tú, pues mejor me quedo acá y peco más a gusto. Tú ni pecar puedes ya a gusto, mejor me quedo acá y peco sabroso. Si andas igual que yo. Yo creo que es el tiempo, mis amados, de que tomemos conciencia de que estamos cerca de los últimos tiempos, donde la gente tiene que ver algo diferente para sentirse atraído por Jesús. La gente allá afuera ya oyó mucho de Dios, ya oyó mucho de la palabra, ya ha oído mucho de lo que muchos les han dicho. Pero ya es el momento que la iglesia empiece a manifestar un estilo de vida diferente, que haga que sí hay una diferencia. Sí hay una diferencia entre ser un cristiano y no serlo. Y no nada más es que sí soy cristiano. Debe haber una diferencia en un estilo de vida. Debe haber una diferencia en cómo me conduzco, cómo trato a Dios. Se tiene que dar, mis amados. La gente afuera tiene que empezarlo a ver. Y Jesús nos lo está diciendo en estas palabras que hemos visto esta mañana.
no te vayas igual. No vengas a perder el tiempo aquí, a oír y que te entre por aquí, te salga por acá y sigas igual allá afuera. No lo hagas. Tienes la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Tienes la oportunidad de recibir el entendimiento, discernirla, recibir la revelación. Haz cambios. Si tu sujeto de adoración eran otras cosas, que estás más adorando otras cosas que a Dios, es el momento de decirle: hasta aquí, Señor, a partir de hoy tú vas a ser el centro de mi adoración. A partir de hoy, Señor, yo voy a procurar serte agradable en todo. Desde que me levanto, en todo lo que haga, en mi trabajo, en todos mis quehaceres, voy a buscar serte agradable, Señor. Voy a adorarte todos los días. Y yo sé que tú me vas a prosperar en todo. Voy a empezar a servirle a los demás, empezando en mi casa, empezando con los que están a mi alrededor. No solamente ver por mí mismo, mí misma. Voy a empezar a interesarme por lo que les falta a los demás. Venir a servir a mi iglesia. Voy a empezar a ser generoso primero contigo, Señor. Si no estoy diezmando, no estoy ofrendando, voy a meterme en el orden aquí. Y voy a empezar a ser generoso en mi casa, con los de mi familia. Y luego, cuando ya pueda, con los de la fe. Y ya después con los de afuera, Señor. Empieza a vivir un estilo de vida diferente. Y te puedo dar por escrito, si quieres, te puedo firmar por escrito de que Dios te va a prosperar. Él te va a prosperar. Amén. Vamos a ponernos de pie.